La simbología y carga metafórica de Bugonia es brutal. Por cierto, este es Teddy, y de hecho él mismo se encarga de contárnoslo al empezar la película. A flower, then a honeybee. De hecho, es capaz de contarnos toda la película en apenas 30 segundos. The workers gather pollen for the queen. Good morning, Corey. Good morning, Michelle. But the bees, they're dying. And that's the way they planned it. To make us the same as the bees. Let's go again. Yorgos Lanthimos nos ha cautivado con la que parece que hasta ahora será su última película, ya sabéis que se va a tomar un descanso, y hay algo que me encanta de su cine, y es esa capacidad que tiene para contar grandes historias, grandes temas, con apenas 2 o 3 localizaciones, poco más de 3 personajes, como también hace Tarantino, y es que como sucede con las abejas, esa pequeña muestra de vida puede servir para extrapolar muchos de los problemas que tiene la sociedad moderna. Además, hay algo genial en Bugonia, y es que para mí presenta 2 finales, que no dejan de ser consecutivos entre ellos a nivel narrativo. Un primer final que es más narrativo, más racional, ¿no? El final lógico de la historia, y a continuación un final mucho más loco donde el director explota todas sus intenciones satíricas. Así que nada, familia, hoy nos adentramos en la maravillosa simbología y la narrativa de Bugonia y también un poquito de dirección de fotografía. ¡Vamos para allá! El estilo de Yorgos Lanthimos encaja perfectamente con este remake porque Save the Green Planet, la película coreana del 2003 de la que nace esta Bugonia, trata todos esos temas y tiene toda esa ironía satírica, esa crítica social y esa distopía sobre la que Yorgos Lanthimos ha construido su cine. Y el director va a utilizar esa estructura para abordar los problemas de la sociedad en nuestro día a día. Cómo la humanidad se destruye a sí misma y su entorno, el clasismo del sistema, el control corporativo y su inhumanidad, y por supuesto la salud mental y la fragilidad del individuo ante los discursos de odio de los conspiranoicos. Quizás esta película no presenta personajes tan extravagantes en mundos tan distópicos, pero no cabe duda que plantea un enfrentamiento intelectual entre 2 personajes radicalmente distintos. ¿Podemos dialogar, por favor? No hables de diálogos. Esto no es muerte de un viajante. Yorgos va a enfrentarlos, exponerlos y contradecir todas sus creencias y sus valores. Así que entremos en los polos de esta batalla intelectual y sobre todo cómo los presenta su director. Buenos días, Cory. Buenos días, Michelle. Michelle Fuller es la directora ejecutiva de una importante compañía farmacéutica, un personaje que va a simbolizar la naturaleza hipócrita y falsamente heroica de las corporaciones. Es un personaje que claramente tiene 2 caras. Es agradable con sus trabajadores e incluso los invita a salir antes del trabajo si ya han acabado, pero en realidad se nos camufla el tremendo control que ejerce sobre ellos con el falso correctismo de sus palabras. Puedes irte antes, si no estás liado. Ni tienes cosas que hacer, pero si te parece puedes. Como veas. Y esto presenta muy bien uno de los grandes enfrentamientos de la película. Por un lado, la naturaleza egoísta y manipuladora de los poderosos, y por el otro, la falsa libertad de las personas comunes. Y precisamente en ese lado opuesto a los poderosos tenemos a la persona que mejor conoce la falsa humanidad del corporativismo: Teddy. Jesse Plemons interpreta un personaje que es todo lo contrario que Michelle, un personaje al servicio del sistema y aplastado por el mismo. Y ese contraste directo se presenta haciendo que Teddy trabaje para la compañía de Michelle, tal como se decía al inicio de la película. The workers gather pollen for the queen. Y esa forma de abrir la película a través de las abejas es el primer mensaje con doble sentido que nos lanza Yorgos Lanthimos, porque las abejas son una forma de representar esa acelerada autodestrucción del mundo natural, resultado de la codicia y la irresponsabilidad de las corporaciones. Y esos esfuerzos de Teddy por salvar a las abejas no dejan de simbolizar la insistencia del personaje por salvar a su especie, a la especie humana. Esa honestidad que tiene el personaje se mezcla con una naturaleza vengativa y una conspiranoia en la que se ha sumergido creando un cóctel explosivo. Y aún así, no es un personaje blanco o negro, porque a pesar de su extremismo, vemos que no está del todo equivocado, o al menos en lo que respecta a los problemas del mundo, la avaricia o la falta de honestidad corporativa. Es importante hacer una pausa aquí porque podemos pensar que Yorgos Lanthimos, con este personaje de Teddy, lo único que quiere hacer es una crítica feroz a los conspiranoicos,
pero está muy bien trabajado porque a través de la película nos explica que el personaje tiene un pasado traumático que justifica cómo se ha desarrollado su personalidad. Y hago hincapié en esto porque aunque tenemos personajes polarizados, Michelle y Teddy, no tenemos personajes blancos y negros, tenemos personajes grises con los que empatizamos, sean buenos o malos, y que ayudan al espectador a entender por qué actúan como actúan, y en el caso de Teddy, saber o entender por qué ha llegado a ese límite de locura. Uno de ellos, que además se presenta con una comedia como muy turbia, es Casey, el sheriff del pueblo, que se preocupa mucho por él, pero del que descubriremos que abusó de Teddy cuando era pequeño. Esto además encaja con esa frustración traumática sexual que tiene el personaje cuando le propone a Don lo de castrarse químicamente para no caer en tentaciones con Michelle. Pero veremos que su enfrentamiento con la corporación surge de un trauma mucho más personal y ligado a su madre. Y es que la madre de Teddy quedó en coma después de un ensayo clínico de la compañía farmacéutica de Michelle, y esto hace que el personaje de Teddy cargue toda esa rabia, porque además esta corporación no lo hizo público, lo encubrió e intentó pagar a las personas perjudicadas para que esta noticia no saliese a la luz. Estos recuerdos de Teddy con su madre son para mí lo más bello de Bugonia. Son pocos recuerdos, pero impactan mucho visualmente, aunque si os parece los abordamos cuando hablemos de la representación de la madre de Teddy. Y ahora sí, gente, hablemos un poquito de dirección de fotografía. Y es que para mí tiene mucha importancia cómo se presentan a estos dos personajes, y sobre todo porque la dirección de fotografía refuerza el discurso de Yorgos Lanthimos. Os explico cómo. Podríamos pensar que a nivel estético, la forma de presentar dos personajes tan distintos conllevaría grandes cambios a nivel de óptica, a nivel de cámara, de encuadre, para representar esos dos mundos tan diferentes. Pero Robbie Ryan, el director de foto de Yorgos Lanthimos, y evidentemente Yorgos Lanthimos, deciden narrar a los dos personajes, presentarlos con los mismos planos, las mismas ópticas, el mismo estilo de cámara, como dejándole al espectador esa capacidad de juzgar a los personajes sin afectar con cómo te los enseñan desde cámara. Por lo tanto, la estética es idéntica y esto apoya a que los personajes no sean blancos o negros, sean grises, e insisto, sea el espectador el que los juzgue y empatice o no con ellos. Por lo tanto, lo único que cambia es su contexto y su situación. La casa de Michelle contrasta radicalmente con la casa de Teddy y Don, y esa forma fría y distante de presentarlos, insisto, deja en manos del espectador ese juicio que se hace sobre cada uno. ¿Cómo sabes que es un alienígena? Lo han hecho de miedo, pero sigue habiendo cositas. Es genial que en un caso como este, menos sea más, y que desde esa simplicidad de la planificación se pueda reforzar tanto una idea narrativa, que además va de la mano de algo que trato siempre en mis vídeos, que es el aspect ratio. Bugonia decide contar su historia en un aspect ratio de 1:51, una relación de aspecto bastante cuadrada, que seguro que os recuerda al 1:43 del IMAX o al 4/3, que es tan clásico, y que da una impresión más grande a las imágenes, los espacios o los primeros planos. Además, otorga una gran presencia a esos angulares que caracterizan el look óptico de la película y que además son tan típicos de la visión de Yorgos Lanthimos. Y es que no sé vosotros y vosotras, pero yo cuando veo una película de Yorgos Lanthimos con esos angulares, esa estética tan propia del director, donde estamos muy cerca de los personajes en los planos cortos, en los primeros planos, pero luego tiene esa capacidad de que los generales sean tan abiertos, que generen tanta distancia con los personajes, pero que a la vez sean tan estéticos, de verdad me transmite una paz visual, una armonía a nivel estético que a mí me encanta. Y ahora volvamos a la trama, porque una vez secuestran a Michelle, da inicio su enfrentamiento dialéctico e ideológico. ¿Por qué me ha derrapado el pelo? Para evitar que contactes con tu nave. ¿Mi nave? Tu nave. ¿Qué nave? Michelle sabe que hablar con Teddy es su única salida y Teddy no quiere escuchar nada de lo que ella pueda contarle. Y es ahí donde se hace aún más evidente un recurso potentísimo a nivel narrativo. Los dos personajes están convencidos de sus argumentos y sus creencias, por lo que la angulación de la cámara en ellos nunca es neutra. Siempre tiende a colocarse por debajo del nivel de los ojos, tanto en el caso del personaje de Emma Stone como el de Jesse Plemons, para situarlos por encima de la audiencia, simbolizando así su superioridad moral y el convencimiento que tienen en sus creencias. La música además refuerza ese mensaje, una música muy grandilocuente, épica, de epopeya, que a mí me sorprendió mucho porque rompe mucho con el tono que tiene la película.
y simbolizando así esas perspectivas desmesuradas y surrealistas que tienen los personajes. Pero escuchad, por cierto, no nos olvidemos de este tío. Os presento a Don. Don es la voz de la humanidad, la voz de la razón en la película, quedando aplastado frente a esa discusión extremista de las dos cabezas principales de la trama, y es que esa visión se hace presente en un personaje que está sometido a una presión tremenda. Por un lado está Teddy, que es la persona a la que más quiere del mundo, pero que es la que le ha inculcado toda esa conspiranoia que tiene. Pero por otro lado, la lógica, la mente de Don, no puede evitar cuestionarse el radicalismo que presenta el personaje de Teddy. Es por eso que actúa con compasión hacia Michelle, porque en el fondo sabe que lo que está haciendo Teddy no está bien, y duda permanentemente de la veracidad de todo lo que le expone su primo. Y al final, ¿qué sucede? Pues que toda esa presión a la que se siente sometido, sumada a la fragilidad mental que tiene el personaje, solo puede acabar de una forma. La muerte de Don y de la razón es inevitable porque su voz va quedando callada, reprimida por esos otros dos personajes, y llega un momento en el que el personaje no puede más. Y esa es la muestra perfecta que nos da Yorgos Lanthimos de cómo de destructiva puede ser la moral y el discurso en mentes frágiles o susceptibles como la que tiene el personaje de Don. En definitiva, el dolor y la frustración de las mentes sufrientes, ya sea por el abuso de unos o por el abuso de otros. Entonces, familia, hace 2 semanas que se ha estrenado la película y es muy difícil encontrar stills, encontrar imágenes de la peli, pero hablemos del blanco y negro, de esa representación de los recuerdos de Teddy, que estéticamente es brutal y que tiene una gran significación. Y esto nos lleva evidentemente a la madre y a esos magníficos planos en blanco y negro. Es que además estos planos son brutales, pero en definitiva, Sandy, la madre de Teddy, era un personaje que entendemos que tenía algunos problemas mentales, que estaba obsesionada con la conspiración, y precisamente la mente en construcción de un Teddy que crecía a su lado era el objeto corruptible perfecto. Y Lanthimos utiliza su visión más onírica y abstracta para traernos estos recuerdos de una forma borrosa, como si la mente de Teddy no fuese capaz de reflejarlos de una forma realista, pero que transmiten perfectamente el trauma que le han provocado todos esos sucesos. Que además son planos preciosos, eso sí, desde el horror y desde lo perturbadores que son. Esas agujas enormes representan la medicina, ese ensayo clínico de la corporación de Michelle que ha dejado en coma a Sandy. Y luego tenemos el que para mí es mi plano favorito de la película. De hecho, no he podido encontrar exactamente el frame, pero es esa escena en la que Teddy está aguantando a su madre como si fuese un globo en ese limbo entre la vida y la muerte, y con la corporación de Michelle enfrente de él, deshumanizados totalmente, representando la inhumanidad y ese desinterés emocional respecto a lo que acaba de suceder, y que me parece, tanto a nivel estético, lo más poético, abstracto y simbólico, y también a nivel de carga emocional para entender al personaje de Teddy. Me parece que son escenas muy importantes y que ayudan a que empaticemos un poquito más con él. Y ahora, antes de acabar, familia, dejadme abordar lo que os comentaba al principio del vídeo, que son esos 2 finales que para mí tiene la peli. El tercer acto de la película nos lleva hacia lo que creemos una gran mentira. Michelle descubre que Teddy ha estado secuestrando y matando a personas que creía alienígenas, por lo que la única forma de salir de allí es decirle a Teddy lo que quiere oír. Michelle acaba reconociendo que es una alienígena andromedana. Le explica que llegaron a la Tierra hace millones de años, que exterminaron a los dinosaurios por accidente y que por remordimiento crearon a los humanos. El gran problema es que a medida que los humanos evolucionaron, se fueron volviendo más y más inhumanos. Le explica también que todos esos experimentos clínicos, incluido el de su madre, tenían como objetivo descubrir si podían evolucionar a la raza humana para que fuesen más compasivos e inteligentes. Toda esta historia, que es lo que Teddy quiere escuchar, hace que la crea y que la lleve de vuelta a su empresa, con la excusa de que allí podrán viajar a una nave que tienen en órbita a través de un armario y de introducir un código en una calculadora, que es algo que es totalmente una ida de olla. Para no entrar mucho más en detalle, para mí en ese despacho, en esa escena, acaba el final racional de la película. Explota a Teddy dentro del armario y se llevan al hospital a Michelle. Ese es el final racional de la película. Cierra un poco ese círculo en el que Michelle le ha contado una pantomima a Teddy, lo ha llevado hasta allí, él muere y ella queda liberada. Pero cuando la están llevando al hospital hay un giro y arranca lo que para mí es el segundo final de la película.
Resulta que todo lo que había estado explicando Michelle era en definitiva la verdad. Resulta que es un alienígena y que tiene que volver antes del eclipse lunar hasta ese armario para poder volver a su nave andromedana. Aquí la película entra en un tono distópico y propio del cine B, en el que Yorgos le da la razón de forma absurda y burlesca a los conspiranoicos, pero también azota al egoísmo humano liquidando a toda la humanidad. Los andromedanos consideran indigna a la raza humana y Michelle acaba con la capa de ozono. Todo ese final tiene un tono burlesco por parte de Yorgos Lanthimos y para mí es una forma de darle la razón a los tontos de una forma muy divertida, y a partir de ese momento entramos en un seguido de planos que me parecen maravillosos, donde vemos que toda la humanidad ha muerto de una forma como muy natural, como si los hubiesen desactivado en diferentes situaciones, algunas ridículas, pero mostrado de una forma muy fría que caracteriza el cine y la visión de Yorgos Lanthimos. Y frente a toda esa muerte, que es prácticamente poética, los que prevalecen, los que han sobrevivido, son los animales, incluidas las abejas, que son esos seres que cierran el círculo de una película que demuestra la irresponsabilidad de la humanidad, pero también cómo la estructura de la misma facilita que la salud mental llegue a casos como el de Teddy. En definitiva, que la humanidad se destruya a sí misma. Hasta aquí este análisis express de Bugonia, una película que me ha encantado, me parece de lo mejorcito de este año, y le deseamos unas muy buenas vacaciones al bueno de Yorgos Lanthimos, que se las ha ganado. Así que ahora deja un buen like en el vídeo, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque me ayudas muchísimo en esta aventura, y nos vemos muy pronto aquí en Allá Películas con más contenido sobre cine. ¡Chao, chao!